Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos como siempre en Asterisco, la revista cultural semanal del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Bueno, pues hoy continuaremos hablando con ustedes acerca de la poesía norteamericana contemporánea. Contaremos con un reportaje sobre la poesía estadounidense de este siglo y su relación con la historia. También tendremos el testimonio de William DeWitt Snodgrass, uno de los más grandes poetas vivos de Estados Unidos, quien nos hablará de cómo influyó en su obra la Segunda Guerra Mundial. Además, conoceremos las reflexiones de Grace Schulman y Naomi Shihab Nye, dos de las poetas norteamericanas más destacadas en los últimos años. Jennifer Clement, poeta, novelista y traductora estadounidense residente en México, me acompañará en este foro para hablar del papel de las mujeres en la creación poética contemporánea. Quédese con nosotros, tenemos mucho que compartir con usted y comenzamos. Que otras actividades artísticas y creativas, la poesía norteamericana de este siglo, que está próximo a terminar, ha estado influenciada por los avatares sociales, económicos, bélicos y políticos que han sacudido el mundo, transformándolo en este complejo, frágil y contradictorio planeta que hoy habitamos. Vamos a dar comienzo, si les parece, con un reportaje sobre cómo han influido las guerras en la poesía norteamericana contemporánea. Hija de la búsqueda de la belleza, pero también invitación a la reflexión y reflejo de lo bueno y lo malo que nos rodea, la poesía norteamericana del siglo ha estado claramente influenciada por los acontecimientos bélicos. No podía ser de otra forma, ya que el siglo XX ha sido pródigo en guerras y hasta ahora ostenta el triste récord de ser el más sangriento de la historia de la humanidad. Nunca antes, tantos millones de personas perdieron la vida en disputas políticas, geográficas, económicas, ideológicas y raciales. Winston Hugh Auden, poeta inglés aunque nacionalizado estadounidense en 1946, dejó plasmadas sus convicciones y sentimientos antibélicos en su obra Journey to a War. El poeta George Chopin, militante del Partido Comunista durante la década de los 30, fue infante de marina en la Segunda Guerra Mundial. Se trata, de hecho, del único poeta norteamericano importante que estuvo en combate desde la Guerra Civil. En la década de los 50, se exilió en México. Otro poeta estadounidense, Charles Resnicoff, se dedicó a fabricar una terrorífica urdimbre poética a partir de los juicios de Nuremberg y de sonados casos criminales del fin de siglo norteamericano. Entre sus libros de poemas se encuentra el titulado Holocausto. William DeWitt Snodgrass, uno de los más grandes poetas vivos de Estados Unidos, escribió una obra titulada El búnker del Führer, en la que imagina dramáticos monólogos que tienen lugar en el refugio en el que se escondió Adolf Hitler durante el último mes de su vida, mientras las tropas soviéticas tomaban y destruían Berlín. Snodgrass describe la noche del 28 al 29 de abril de 1945, en la que Hitler se casó con Eva Braun,
redactó sus últimas voluntades y escribió su testamento político. Y también la noche siguiente, cuando Hitler se entera de que Mussolini ha sido ejecutado y su cadáver colgado por los pies en la plaza del mercado de Milán. Hitler decide suicidarse disparándose un tiro en la boca. Eva Braun sigue sus pasos envenenándose y Joseph Goebbels también se quita la vida arrastrando a la muerte a su esposa y sus 6 hijos. La guerra de Vietnam también dejó su huella en los poetas de Estados Unidos en la década de los 60. Para Elliot Weinberger, se trata quizá del único momento en que los poetas norteamericanos fueron reconocidos como la conciencia intelectual de su país y en el que la poesía misma fue vista como una forma legítima y eficaz de protesta política. Con el fin de contrarrestar la corriente antibélica de los poetas, Lyndon Johnson fundó y Richard Nixon implementó la llamada Fundación Nacional para las Artes. Como consecuencia de esta iniciativa, en la década de los 70, los escritores en Estados Unidos empezaron a recibir constantes estímulos económicos y se produjo una explosión demográfica de poetas cuya obra rápidamente adquirió dimensiones abrumadoras. Como hemos visto, uno de los poetas norteamericanos más influenciado por la Segunda Guerra Mundial es W.D. Snodgrass, fundador de la llamada Escuela de Poesía Confesional. Él nació en Pensilvania en 1926 y es autor de más de 2 docenas de libros de poemas, entre los que podemos citar Each in His Season y Heart's Needle, con el que ganó el premio Pulitzer de poesía. Pues bien, en un reciente viaje a México, Asterisco entrevistó a Snodgrass. Vamos a escucharlo. And as a graduate student at the Poetry Workshop at the State University of Iowa, you studied with some of the great American poets of the 20th century, Robert Lowell, John Berryman, Carl Shapiro. Can you describe something about their influence on your work? Oh boy. Well, it was just simply wonderful to have teachers of that quality. I mean, I sometimes felt I ought to come into the room on my knees. Robert Lowell had the largest influence. For quite some time before he came to teach there, I had been writing in imitation of his work, and that became a problem that I had to get over. But he was very, very wonderful, and one of the biggest minds I have ever encountered in my life. And his response to poems was so. You know, I had a number of other courses with him besides the poetry workshop. I had a Greek poetry workshop where we did the Iliad in Greek, 6 lines a day. And I was the only one in the room who had ever had any Greek. I had taken beginning Greek 3 or 4 times. I kept taking Greek, but it didn't take. And so I was a member of this class, and it was taught half by Robert Lowell, half by Gerald Eltz, who was then the leading American classicist. And it was just simply wonderful. And the range of Lowell's mind was, now as you know that he had manic depressive episodes, and as he became more and more depressive, that mind shrunk and shrunk and shrunk and shrunk. But when he was feeling good, his mind, you just simply couldn't believe the ideas that he pulled in. And it was simply wonderful. Then as a corrective to him was someone else that you didn't mention, and this man wasn't at Iowa. That was Randall Jarrell. He was Lowell's closest friend. And he had to sort of jolt me out of imitating Lowell. He would say to me, Snodgrass, do you know, you're writing the very best second-rate Lowell in the whole country? And he would say, what are you trying to do? Make yourself into a fireworks factory? You know, and so he sort of jostled me out of writing that kind of fancy, wild language and stuff like that, and to get down to just to writing. Well, the thing that Lowell later said about my later poems, which he had first opposed, but he said, yeah, he is the poet with content. And so I came to decide, okay, I'm not going to be a poet of style. I'm going to be a poet of content. And you're going to be interested in what I'm talking about
not about how I talk. And so that was a great big change. And that Randall Jarrell was very important in making that that change. But a couple other things were also. I went into a psychotherapy about that time. Again, because when my marriage was falling apart, I was losing my daughter, and I hadn't written for 2 years. So I went into this therapy, and I finally began to notice that of the two of us in the room, the doctor and myself, one sounded like a psychiatry textbook, and it wasn't him. You know, I had to get rid of the fancy language, get down to saying it in the simplest words you could come up with. I did much less work with John Berryman, who was equally exciting, but by then my life was in such turmoil. My marriage was breaking. I was in the middle of the divorce, and I was working in a hospital then. And so I didn't get to have as much contact with John Berryman. Although what contact I did have was very, very vital and strange, and much less easy to predict. Robert Lowell was this incredible intellect. Jarrell was above everything else emotional, and he would look at a line of poetry and talk about it for 15 minutes about what kind of man says this word as opposed to this other word over here and so forth. So he was much more emotionally focused, whereas Berryman was a kind of combination of that with a kind of wild explosiveness. Well, and much more, he tied the poem to your own life and how you lived than either of them did. Carl Shapiro was not very much of an influence, I don't think. I'd like to talk a little bit about the Führerbunker. Yeah. It's been very controversial. It's a Yes. groundbreaking book, extraordinary book. Can you describe the nature of the controversy and maybe what moved you to write it? Well, what moved me to write it, I think, is simply 55 million people dead. That's how many were killed during World War II. How many people were homeless? I mean, we don't even have figures on that. How many people lost an arm or a leg or lived the rest of their life in a hospital bed or something? You know, we've never known a catastrophe like that. And surely these were the people who, I have finally come to think, if not caused it, certainly triggered it. When you look about it, we all helped cause it. But they are the ones who triggered it. It was a terribly stupid thing for them to do. If they had not started that war, they would have been ruling Europe right now today. It was the worst thing for themselves that they could possibly have done. But anyway, everyone, all of us, all Americans then were fascinated by the Nazis. More books came out about the Nazis in the 20 years right after the war than any other subject except cooking and diet. In any case, at the end of the war, we had done enough terrible things ourselves. I mean, after all, dropping the atomic bomb, destroying helpless cities like Dresden and so forth, we had done enough things that we needed people to blame and needed to find other people in the wrong. I mean, not that they weren't, they were in the wrong. But we needed to study that a lot. And so books kept coming out on subjects like this. Well, I was caught by this same fascination and was looking at things, and I think I felt what most people did. How could those people have done those awful things? As I went into it and began to start writing about it, more and more I began to see that we were doing things right now that were not too different from that. And when you look back into our history, well, for instance, the Nazi concentration camps were deliberately modeled on our American Indian reservations. I mean,
Hitler studied those reservations to learn how to make concentration camps. You know, we had done enough horrible things ourselves. As I've depicted the Nazis in these poems, I have certainly shown them as incredibly evil. And I've said worse things about them than any historian has said. But I didn't say they are evil. I didn't think you needed to say that. You know, if you don't know that already, I don't want to talk to you. It seems to me that to go around saying they are evil implies not like us. Well, I don't feel that we're that different, that in that kind of situation we might not. Well, I have seen myself be tempted in certain situations, and I've seen my government, my people, get into situations and behave in disgraceful enough ways. And we all of us who fought the Nazis have done things sufficiently Nazi-like since. And that's what infuriates a lot of people. That they believe that by looking at someone else's evil, you prove how good you are. I don't believe that anymore. I think by looking at somebody else's evil, you see your potential. You see what you could become, and you have to keep watching for. One of the superscriptions that I put on that is a statement from Mother Teresa. They asked her when did she begin her hospital for orphan children in Calcutta. She said, on the day that I learned I had a Hitler inside me. Well, I'm inclined to think if Mother Teresa had a Hitler inside her, some of the rest of us might also have a little bit of evil lurking here and there. You know, I don't like to agree with the churches about anything, but when they say that we all have a fair admixture of wickedness in us, I think they may be onto something there. The click, if lips slip open, a little ripple whispering in your ear its warm hints, first insinuations, till the clenched countryside sighs and then relaxes far and wide, turning all trill, all rill and trickle to the uttermost horizon. The winter's will to rule, to cold control, goes melting, melting, the determined grip gone. Juices rise and flow, so even the lightest breath, the faintest tempering air is musky. All resolve dispersed, all limit liquidated in surrender. En la actualidad, los especialistas coinciden en comentar que es muy destacada la presencia femenina en la poesía norteamericana contemporánea. De esto y más seguiremos charlando con ustedes después de esta breve pausa. Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Asterisco a Jennifer Clement. Jennifer, bienvenida. Gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, Jennifer Clement nació en 1960 en Connecticut, pero vivió prácticamente toda su vida en la ciudad de Nueva York y por 2 temporadas importantes en México, cuando eras pequeña durante 10 años y después volviste, pues en definitiva parece, desde el 87. Estudió letras inglesas y antropología en la Universidad de Nueva York. Es autora de 2 libros de poesía, El próximo extraño, con una introducción muy importante de William Stanley Merwin, y del libro de poesía El marinero de Newton. Tienes también una novela, La viuda de Basquiat. Has traducido a algunos autores mexicanos como Homero Aridgis y has recibido varios premios, el Breedlove Fellowship en 1983 y el premio Patterson en 1996 y el Wallace Stevens en 1985. Jennifer, quisiera empezar esta charla contigo preguntándote, hay quienes opinan que los asuntos de interés social, político, las guerras como la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam o incluso la del Golfo Pérsico han sido temas que interesan particularmente a las poetas norteamericanas en la actualidad.
¿Es cierto o se trata más bien de una poesía más confesional, más íntima? Pues yo diría que no hay mucha poesía hecha por mujeres sobre las guerras. Hay mucha poesía escrita por hombres desde siempre. Hay mucha poesía sobre la guerra civil en los Estados Unidos, pero escrita por hombres, no escrita por mujeres, ¿no? Yo creo que como realmente, digo, las mujeres nada más en este siglo han podido, digo, entrar a universidades, realizarse, estudiar, etcétera. Ahorita las mujeres me están abarcando temas que tienen que ver con temas del feminismo, ¿no? Más bien que la guerra. Ajá. Y sobre esos temas que interesan a las poetas norteamericanas contemporáneas, ¿qué otros podrías mencionar? Pues la maternidad es un tema importante que no se ha escrito mucho sobre esto. Y por supuesto, yo creo que una preocupación por el planeta, preocupaciones ecologistas y bueno, siempre la cuestión feminista, ¿no? De tratar de que la mujer no sea vista nada más como un objeto sexual, que fue mucho lo que hizo Sylvia Plath, Anne Sexton en su poesía en los 50, ¿no? ¿Qué poesía tiene más peso hoy en día, según tu punto de vista? ¿La que se hace por los poetas hombres o la de las mujeres? ¿Qué complementos, qué diferencias habría entre ambos estilos de poesía? No creo que haya ninguna diferencia. Creo que siempre queremos poner a los hombres en una caja y las mujeres en otra caja. Digo, la única diferencia es que las mujeres no tenemos tradición, porque no se nos permitió estudiar. Incluso en 1892 todavía se discutía en Inglaterra que si las mujeres tenían alma o no. Entonces, digo, ese es el problema que tienen las mujeres, que no tienen una gran tradición detrás de ellas, ¿no? Pero, y desde tu punto de vista, ¿es igual de importante un estilo de poesía como la otra? Me refiero a la poesía que escriben los hombres como la que escriben las mujeres. Sí, por supuesto que es igual de importante. Sí. Ahora, respecto de tu obra en particular, ¿qué te definiría a ti como poeta, como una joven poeta norteamericana, bueno, que vives en México? ¿Y cuál sería, digamos, tu estilo o tus influencias, tus intereses particulares? Pues curiosamente, aunque soy norteamericana, mis influencias son inglesas. Yo estudié en una escuela inglesa, además fui criada por un padre apasionado por la literatura inglesa. Una de las carreras que hice en la universidad fue letras inglesas. Entonces me siento muy cerca a los escritores, digo, por ejemplo, como Beowulf, Dickens, todos esos escritores los conozco muy bien, los he estudiado muchísimo, y el uso del lenguaje en mi poesía, que es la lengua inglesa, que es anglosajón, pero tiendo a usar la parte del lenguaje que es el sajón. Jennifer, en tu libro El próximo extraño parece haber un interés hacia los temas más íntimos, más personales, y en El marinero de Newton una cercanía también con la ciencia, con otro tipo de preocupaciones. Platícanos un poco de esos dos intereses. Pues realmente, sí tienes razón, el primer libro es más personal, abarco poemas sobre personas conocidas, hay poemas sobre, bueno, comienza con la parte que se llama La gemela, de la gemela perdida al nacer, y luego hay unos poemas sobre mis hijos, hay poemas sobre Suzanne, que es la viuda de Basquiat, el pintor. Entonces sí es más personal. ¿La gemela perdida al nacer fue una gemela tuya? Sí. Entonces realmente sí es mucho más personal el libro del próximo extraño, aunque está lleno de cosas científicas ese libro. Entonces ¿era ya como un acercamiento a lo que sería tu segundo libro de poesía? Sí, o una preocupación de siempre. A mí me interesa muchísimo la ciencia. Entonces, sí se nota eso en el primer libro, aunque en el segundo libro ya no hay personajes de mi vida personal, ¿no? Son personajes como Madame Curie, aunque no sea ella de mi vida personal, la siento muy cerca, siento que la conozco. Pero sí, tomo
todas mujeres, casi. Hablo de la mujer de Einstein, hablo de la mujer, por ejemplo, de la hermana de Herschel, Caroline Herschel. Entonces, es un libro sobre mujeres en la ciencia, tocadas por la ¿Y ciencia. qué te preocupa decirnos a los lectores sobre las mujeres a través de tu poesía? ¿Cuál es tu...? Porque hablas mucho de las mujeres, lo mencionas de distintas maneras, desde tu parte íntima o las otras mujeres, ¿no? Pues creo que, digo, sí es cierto, hablo mucho de las mujeres. Creo que me interesa mucho, especialmente en el segundo libro, y quizá en mi novela también, la mujer que está en la sombra, ¿no? Entonces, en el libro, por ejemplo, del marinero de Newton, hay las mujeres que están en la sombra de los hombres, que es el caso de Caroline Herschel, que ella descubrió 8 cometas, pero nadie habla de eso. Y dedicó su vida a él. Y luego las mujeres que no están en las sombras. Entonces ves los dos tipos de mujeres, ¿no? De hecho, tú has organizado en San Miguel de Allende, Guanajuato, desde hace ya 2 años, la Semana de Poesía. Entonces, platícanos, ¿cuál es el objetivo de esta Semana de Poesía norteamericana contemporánea? ¿A quiénes invitas? ¿Qué es lo que tratas de promover tú? Ya no nada más como escritora, sino de la obra de otros autores. Pues esto realmente, aunque lo de San Miguel nada más lleva 2 años, realmente comenzó en 1990, porque yo dirijo un grupo que se llama el Grupo Tramontano, que es un grupo, digo, de escritores que viven en México, pero que escriben en inglés. Todos estos escritores están publicados. Es un grupo muy pequeño, ¿no? Y empezamos a traer a poetas norteamericanos a México. También empezamos a traducir la obra de los poetas mexicanos y llevarlo a Nueva York. Jennifer, si te parece, vamos a seguir hablando de esta Semana de Poesía en San Miguel Allende, Guanajuato, un poquito más adelante. Te invito ahora a que nos acompañes, lo mismo que a ustedes, a ver la entrevista que le preparó Asterisco a Grace Schulman. Ella es autora de los libros de poemas For That Day Only, Hemispheres y Burn Down the Icons. También ha escrito el ensayo titulado Marianne Moore, The Poetry of Engagement, editado por Ezra Pound. Grace Schulman es editora de The Nation y dirige el Poetry Center. Sus escritos han aparecido, entre otras revistas, por mencionarles algunas, el New Yorker, el New Republic, Paris Review y muchas más. Los invito a que veamos esta entrevista. I love language. I love making things with language. I love words. In my latest poems, which I read the other night about my mother, Last Words, I told of how we worked with words when I was a child. From the age of 7 or 8, we played word games. We stayed home on rainy days and wrote and played with words as though they were bed sheets we were pulling taut. We were using words as though we were stringing beads, and that became my greatest love, and I associate it with her, and it has remained my greatest love all through my life. Richard Howard has praised your poems and states that you move between old and new covenants. Can you describe this further? I'm not sure. One is never sure what is said about one, but I can associate to it, which is that I care about tradition. I care about old forms and medieval forms, ancient forms. I care about the classics and great books. And I care about what is happening at present, immediately now. And sometimes those things fuse in my poetry, especially present language. I'm not sure that that's what he means, but it would please me if he did mean that. I move between old and new covenants. That's interesting. Covenant is a pact. It might have to do with my sense of religion, too.
I have been influenced by so many religions, Buddhism, Christianity, Judaism, Zoroastrianism, you name it. And but I think that his sense of the word covenant has more to do with language and literature and the discipline of literature as well as the freedom of present-day life and thought. Can you tell me something about your relationship with Marianne Moore and how she influenced your work? Yes, indeed. She was a friend of my family. I knew her since I was 14 years old, when she gave me one of her books, and it meant everything to me. She inscribed it to me. I didn't realize she was a great poet until some years later, when at that point, I became her very close friend. I spoke with her many days in sequence, sometimes for hours and days, about poetry and her form and her methods and practice. She has not influenced my poetry in the sense that I don't write like her, but she has influenced me morally and ethically. She is one of the fairest, toughest, in a good sense, most generous people I've ever known. And I tried to follow her teaching, her principles, which have to do with the golden rule, with equality, with loving others in a true way, which for her meant observation and care with observation, which is at the heart of poetry, I think. Precise observation and a great deal of joy in the thing, as she said. I see the dot of you, meadows away, that grows in sight as you pedal home. Your reddish hair and beard, now tarnished silver, that once we wanted for a chromosome. Your silhouette in a Monet-like straw hat as you bless your new Astilbe, live and be well. Casting aside your customary questions, for an irrational faith the plant will grow. I hear your voice that calls me to see wildflowers poking through gravel cracks in our neighbor's driveway, slender but fortunate, built to last their day. Volvemos de nuevo con la entrevista a Jennifer Clement y nos habíamos quedado en la conversación anterior en la explicación un poco del por qué se organiza esta Semana de Poesía en San Miguel Allende y a quiénes invitas, quiénes participan. Tenemos entendido que también hay estudiantes. ¿Cuál es, además de promover la obra de otros autores, Jennifer, el interés de que participe gente joven o otros que estén interesados en este tipo de poesía? Sí, bueno, la semana de Poesía en San Miguel de Allende lleva 2 años, lo hago con mi hermana, Bárbara Sibley, y sí, efectivamente hay alumnos. Uno puede mandar una solicitud y ir a San Miguel y tomar los talleres que dan los poetas en la mañana. Esto sí tiene un costo, obviamente, pero las lecturas en la noche y todo lo demás es gratis, ¿no? ¿Trabajan por temas cada año? ¿Cuáles han sido? No, nunca es por poetas, ¿no? El primer año vino Robert Haas, y que fue el poeta laureado de los Estados Unidos. Vino Yusef Komunyaka, un gran poeta ganador del premio Pulitzer en 94, y W.D. Snodgrass, que también vino este año. Y entonces mucha gente viene porque le interesa a ese poeta en particular. Y la razón por la cual escogimos San Miguel es que realmente sentimos que hay que hacer cosas fuera de la Ciudad de México. Sí. Precisamente acabas de mencionar a Snodgrass y sobre él hemos hablado y estamos hablando mucho en este programa. ¿Cuál es, según tu punto de vista, su preocupación, su postura ante los conflictos bélicos que tanto le han interesado a él tratar en su poesía?
Bueno, Snodgrass realmente se vuelve muy famoso cuando publica su libro Heart's Needle, que le ganó el premio Pulitzer y fue su primer libro. Y mucha gente siente que realmente la poesía confesional comienza con él, porque ese libro se trata, y ese poema en particular, sobre el divorcio que está viviendo con su mujer y la tristeza que él siente al ser separado de su hija. Y fueron temas poco tratados, tan personales, ¿no? Y luego, digo, después de ese premio y ese reconocimiento, ha habido mucha controversia alrededor de su libro, el Führerbunker, que es sobre todos los personajes que estaban en el búnker con Hitler. Y lo que pasa es que él en estos poemas los trata de humanizar, que no está muy de moda humanizar a Hitler y a esas personas, pero claro. lo que siempre dice Dee Snodgrass es que le impactó mucho una cosa que dijo a la Madre Teresa, que cuando le preguntaron ¿por qué haces lo que tú haces?, ella dijo, cuando me di cuenta que todos traemos un pequeño Hitler adentro de nosotros, ¿no? Y esa preocupación histórica o de conciencia social con el mundo que nos rodea, ¿la sientes tú también igual de presente en otras autoras mujeres? Por ejemplo, Naomi Shihab Nye o Grace Schulman. ¿O sí. qué podrías opinar de su obra? Porque ellas también están participando en este programa. Sí, bueno, Naomi Shihab Nye es de descendencia palestina. Entonces ella, digo, aunque no es una poeta muy política, obviamente estos temas están dentro de su obra. Y digo, de lo que está pasando en Palestina, claro. es muy interesante. Y ella viaja mucho allá, tiene familia allá. Y luego Grace Schulman, pues digo, ella viene de una familia judía, vive en Nueva York, y mucha de su poesía tiene que ver con el mundo judío, norteamericano, neoyorquino, en donde se encuentra ella, ¿no? Pues te agradezco mucho, lo mismo que todo el equipo de Asterisco, que nos hayas acompañado, y te invito ahora a que nos acompañes a ver una entrevista también a una gran poeta norteamericana contemporánea. Ella es Naomi Shihab Nye, a quien tú conoces y tienes una relación también de amistad aparte de profesional. Gracias por estar con nosotros, Jennifer. Muchas gracias a ti. Bueno, pues antes de la entrevista vamos a hacer un breve corte comercial y volvemos con ustedes para presentarles esta charla con Naomi Shihab Nye. Otra exponente destacada dentro de la poesía femenina norteamericana es, como ya comentamos, Naomi Shihab Nye. Ella nació en San Luis, Missouri, en 1952, hija de padre palestino y madre estadounidense. Actualmente reside en San Antonio, Texas, y es autora de 6 libros de poemas, entre ellos Hughing the Jukebox, Red Suitcase y Fool. Vamos a escuchar la entrevista que realizó Asterisco con ella. William Stafford said that your poems sparkle with warmth and human insight. I understand that you had a special relationship with him, and I would like to hear what he taught you about poetry. Well, William Stafford, the great American poet, and I consider him a great world poet because I've had the opportunity to find out how much he's loved in other countries as well as in the United States. William Stafford, I feel, in some ways gave me so much to go on that I will always be referring to his poems as a kind of center of my own compass. I was not his student officially, but I became a student of his poems when I was 15 years old, and then when I was about 25 years old, got to know him, and till the end of his life became one of his thousands of friends. And because of his generous soul, he was able to communicate with many people in a meaningful way. Never once did I give him a poem and say, you know, help me with this poem, or what do you think of this poem? We didn't have that kind of a relationship. It was much more a kind of ongoing conversation about poetry and a sort of movement in the world where I was always thinking about things he had said as ways of being.
And so in that regard, he did become my mentor, even though, you know, I never worked with him on a daily basis as a student or anything. But I think our greatest students, I mean, our greatest teachers are the people we read, and will always be. And W.S. Merwin falls into that exact category for me. I began reading his poems at the same time I began reading William Stafford's poems, and when you find voices which speak to you in this way, as a writer, you treasure them, and you seek them out, and you keep them very alive in your own consciousness because you need them. Stafford's belief in the process as the integral center of writing, you know, the thinking as you go, the trust in language as being able to take us places we wouldn't have gone otherwise, though, that is so important to the way I see ourselves as writers. And also his open-heartedness in terms of other people's writing, his belief that writing gives us all something, you know, whether or not we publish it, whether or not it's what we become known for as in terms of vocation. That's something I truly believe as well. I've never yet met a person who said they'd been writing poems for an extensive period and those poems or that activity, that practice had given them nothing. Or I've never met a person who said I've been reading poems in a regular kind of devoted way and it's done nothing for me. Because poetry does something for us, very crucial. And so Stafford affirmed that early on to me, that you could write in a vernacular which was so engaging, so apparently accessible, and yet so mysterious and rich at the same time. And you could invite people into your poems where they felt comfortable there, and yet you could keep giving them things as they lived with those poems. So, a great master. Some of your poetry reflects and explores your Palestinian American heritage. What has the Palestinian background given to you that the American background could not? Well, my Palestinian background certainly, as a child, gave me a sense of the larger world. I think it's very easy for Americans growing up to feel, you know, they're at the center of the world, and that's a famous American myth. But because I had this wild and very large family on the other side of the ocean that was so much a part of my father's existence and consciousness, even before I ever met them, I had a wider geography as a child, and I was able to look at the things that happened to me growing up in the center of the United States, in St. Louis first, as being a world in which I participated, I was part of, but also I always was very aware of the part of me that would step back out of the circle and observe that detached kind of writer's eye. And so that was part of poetry, but it was also part of being a bicultural American, and knowing always that whatever anybody said in the United States, there had to be another idea somewhere that was just as valid or just as deep or probably much older too. So it gave me a sense of depth and the shape of the world as a child. And then living in Jerusalem for the crucial year 14 and 15 in my own growing up really swiveled my head around and, you know, changed my life forever. For one thing, gave me stuff to write about forever. I've still been drawing on that material till now, and going back to Palestine over the years has, of course, affected me deeply in terms of how I look at all the people in the world who suffer more than America ever wants to know. All the people who have their own stories and their own struggles. So I would certainly attribute at least half, if not more than half, of my sensibility to the Palestinian genes within me. 2 countries. Skin remembers how long the years grow when skin is not touched. A gray tunnel of singleness, feather lost from the tail of a bird, swirling onto a step, swept away by someone who never saw it was a feather. Skin ate, walked, slept by itself,
knew how to raise a see you later hand. But Skin felt it was never seen, never known as a land on the map, nose like a city, hip like a city, gleaming dome of the mosque, and the 100 corridors of cinnamon and rope. Skin had hope. That's what Skin does. Heals over the scarred place, makes a road. Love means you breathe in two countries. And Skin remembers silk, spiny grass, deep in the pocket that is Skin's secret own. Even now, when Skin is not alone, it remembers being alone and thanks something larger that there are travelers, that people go places larger than themselves. Los invito ahora a que veamos el siguiente reportaje que realizó Patricia Vega sobre la obra de teatro La tectónica de las nubes de José Rivera. La puesta en escena está dirigida por William Payne, cofundador de la American Theatre Company. El intercambio entre México y Estados Unidos, propiciado por el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, ha sido llevado al terreno artístico. La colaboración entre el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Centro Cultural Helénico, la American Theatre Company de Chicago y el Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos, dio como resultado el montaje teatral La tectónica de las nubes, del dramaturgo de origen puertorriqueño José Rivera, llevado a escena por el director estadounidense William Payne. Además de la enriquecedora experiencia de reunir artistas con diferentes bagajes y antecedentes, las actuaciones de Arturo Reyes, Natalia Traven y Ricardo de la Rosa, la escenografía de Mónica Raya, el vestuario de Alejandra Dorantes y la participación de Marisa Jiménez Cacho en la producción, el montaje de La tectónica de las nubes representa la posibilidad de entrar en contacto con lo que en Estados Unidos se conoce como teatro regional. Al respecto, Otto Minera, director del Centro Cultural Helénico, nos comenta. Desde luego, como decías también, no es una relación con Broadway, aunque yo creo que en Broadway pasan también cosas muy buenas, pero aquí estamos en una relación especialmente con lo que en los Estados Unidos se conoce como el teatro regional, es decir, el teatro descentralizado del escenario, de los escenarios comerciales de Broadway, que se descentralizó para tener autonomía artística y tener autonomía económica y tener relación con las comunidades a lo largo de todos Estados Unidos. O sea, la gente ya no tenía que ir a Nueva York a ver teatro, sino que de pronto había un teatro de calidad, bueno, en Chicago, en Houston, en Los Ángeles, en Seattle, en cualquier lado. Entonces, es una fórmula muy interesante la del teatro regional. Son teatros que están apoyados, en primer lugar, en su público, que eso también es un estímulo muy interesante para nosotros, que nuestro teatro de calidad tenga un éxito de público y no solo lo tenga el teatro comercial como hasta ahora a grandes rasgos puede haber sido. Es decir, no hay razón por la que el público mexicano no quiera ver mucho buen teatro, mucho buen teatro y no nada más teatro comercial, sino buen teatro también, venir a verlo masivamente, ¿no? De eso se trata. Queremos que el teatro, el Consejo está interesado en que el teatro, pues desde luego llegue no a una pequeña élite en la Ciudad de México, sino que llegue a todos, a la gente común y corriente, a millones de personas en este país. Y este teatro regional de los Estados Unidos están en el mismo empeño, digamos. William Payne seleccionó la obra de José Rivera por tener un lenguaje poético que expresa de una manera hermosa cómo el amor puede trascender el tiempo y las limitaciones físicas e intelectuales. Asimismo, aborda la pérdida de la herencia cultural. La tectónica de las nubes habla de la necesidad de crear historias mitológicas que borren nuestras fronteras políticas, culturales, económicas y étnicas. Es el director William Payne quien profundiza en los aspectos mitológicos de la obra de José Rivera. The encounter between a very mortal human being, Aníbal de la Luna, and this seemingly transcendent being
Celestina del Sol, is one that is rooted in being very human, human behaviors, human passions, but it also, because of one difference, the fact that Celestina doesn't experience time the way we do, it alters everyone who comes in contact with her. As we've moved through the 20th century, the scientists, beginning with Einstein and then Hubble and anyone else who's explored the physics of space travel and time, the idea of a linear time concept has been exploded. Although we seem to experience life in a linear fashion, what the theory of relativity tells us is that we don't. There is no place at rest in the universe. And just that opening of the door to the idea that time could exist in a variety of ways has opened the idea for this play, this person who doesn't experience time as the rest of us. And Jose Rivera has dramatized that in a beautiful way so that the audience experiences this explosion of linear time. In addition to that, he's brought the ideas of the sun and the moon, Celestina del Sol and Aníbal de la Luna, together in a way that creates a new mythology. I think that Jose and I both are fans of Joseph Campbell, a man who studied comparative religion and ritual, and in the later writings of his life expressed this idea that we all have the same mythologies. We create different gods and goddesses to embody them, but ultimately there's a universality to being a human being, no matter where you come from. And in one of his later writings, he says that the artists are going to be the new myth makers in the next century. And this play, I think, creates some new mythology about the way that we cross boundaries, the way that we think about ethnicity, the way we deal with time, new ways of looking at time and space. And he does it in a beautiful way because he uses the very human passion of love to express it. Bueno, pues antes de despedirnos, los invito como siempre a que veamos nuestro espacio dedicado a los libros que conduce Claudia Hernández de Valle Arizpe. Editorial Aldus acaba de publicar un libro del poeta, ensayista y traductor norteamericano W.D. Snodgrass. Creo que la importancia de este volumen radica, entre otras cosas, en que Snodgrass, a pesar de su calidad poética, es un autor poco traducido al español. Podría decirse que prácticamente inédito. La selección, la traducción de estos poemas la emprendió Dana Gelinas y según confiesa ella misma en la presentación de este libro, el único criterio de selección que la guió fue el del gusto, el de la emoción. Y uno podría pensar ciertamente que esto fue arbitrario y subjetivo. Sí lo es. La verdad es que después de una primera lectura, lo que a uno le queda claro también es que la selección de Dana Gelinas fue acertada. El poema que da título a este libro, La aguja del corazón, es un poema de largo aliento dividido en 10 partes que W.D. Snodgrass escribió hace ya 30 años y que lo hizo merecedor del premio Pulitzer de poesía. El resto de los textos que integran este volumen no habían sido traducidos antes al español. W.D. Snodgrass nació en Pensilvania en 1926, el mismo año en que nació Allen Ginsberg, un poeta cuya obra fue rebasada, podría decirse, por el culto a su personalidad. Ese mismo año nació también Robert Creeley, quien pone al descubierto el proceso mismo de la escritura en el territorio del poema. Contemporáneos de Snodgrass también son Denise Levertov y John Ashbery, por pensar en dos poetas importantes, y sin embargo la crítica ha querido situar a Snodgrass todavía más cerca de dos mujeres, Anne Sexton y Sylvia Plath. Y la explicación es muy sencilla. Los reúnen, los juntan, porque todos ellos cultivaron en su poesía un cierto tono coloquial, un tono confesional. Hay quienes dicen, de hecho, que Snodgrass inaugura la poesía confesional
en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo cierto es que todos estos poetas, a pesar de este tono coloquial, también nos revelan que hay un pulso bajo el cual están vibrando los objetos, la vida diaria, lo cotidiano, y que ese pulso es el de la vida interior, ciertamente complejo, ciertamente contradictorio, como debe ser. Y como en la poesía lo que importa es la poesía misma, leeré unos cuantos versos, unos pocos versos de este libro, La aguja del corazón, como una invitación a su lectura. Pronto, cada uno de nosotros será transportado bajo este mismo suelo por las fuerzas oscuras que nos trajeron aquí y crearon nuestra urdimbre, pues ninguno de nosotros se hizo a sí mismo. Nunca más habrá nadie igual a ninguno de nosotros sobre la faz de la tierra. O estos otros que dicen, aquellos días logramos conservar tu mente como un paisaje recién nevado, donde el aterido labrador encuentra debajo sus campos dormidos, en su suave cubierta blanca, como en tibia el lecho convaleciente del nacimiento o de la pena, sin mancha, como un papel extendido para que yo escriba. La aguja del corazón es un verso, por cierto, que Snodgrass tomó de un romance medieval irlandés. Me atrevo a decir que este libro es muchas cosas. Es la vía del tren y es el vagón, es la ventanilla por la cual se asoma cada uno de los pasajeros. El tren es la lengua misma que emplea Snodgrass, su ritmo, la necesidad de incorporar, por ejemplo, la ironía, el sarcasmo y algo que nos revela todo el tiempo, el desconsuelo frente a la imposibilidad de la reconciliación, pero que sitúa junto a su búsqueda incesante. Las paradas pueden llamarse los viejos manzanos, búhos o joyería antigua. Y hablo de la reconciliación y hago un especial énfasis en ella, porque todo el poema de La aguja del corazón no es sino un intento desesperado de Snodgrass por comunicarse con su hija, la hija de un primer matrimonio, para tratar de explicarle y de explicarse a sí mismo su destino, los cambios que han ocurrido en su vida frente a una hija furiosa, enojada a veces, que le da la espalda, que llora, que no comprende. Snodgrass, como no pocos poetas, es un digno heredero de Ezra Pound, en el sentido de que el autor de los cantos fue el pilar de una continuidad poética en los Estados Unidos de Norteamérica y quien más y mejor sembró para quienes venían detrás un hondo sentido de responsabilidad frente a la escritura y también todo un código de actitudes para saber escribir poesía, pero también para saber leer poesía. Con estas recomendaciones literarias nos despedimos, agradecemos mucho que nos hayan acompañado en Asterisco y los invito por supuesto a que estén también con nosotros la próxima semana. Gracias y hasta entonces.